El santo del día, Santa Verónica Giuliani, religiosa. Verónica significa verdadera imagen. En julio de 1727 fue sepultada esta mujer que de pequeña daba muestras de llegar a ser cualquier otra cosa, menos una santa, porque su temperamento era sumamente vivaz y fuerte, y sus bravatas ponían en desorden toda su casa. Pero la gracia de Dios obró en ella una transformación que nadie se imaginaba iría a suceder. Defectos al por mayor. Hija de la prestigiosa familia Giuliani, que ocupaba puestos de importancia, nació en Urbino, Italia, en 1660. De pequeñita era tremendamente inquieta y solamente su padre le tenía la suficiente paciencia para aguantarle. Era la menor de 7 hermanas y muy niña quedó huérfana de madre. Su defecto principal era el querer imponer sus ideas y caprichos a los demás. Y así un día invitó a sus hermanas a que la acompañaran a rezar el rosario junto a un altarcito de la Virgen que ella se había fabricado. Y como ellas no quisieron ir, arremetió a patadas contra las costuras que las otras estaban haciendo y telas y costuras rodaron por las escaleras abajo. Medios poco aconsejables. Un amiguito suyo quería ir a las fiestas del carnaval y ella tenía temor de que allá le sucediera algo malo para su alma. Como el otro insistía en asistir, le puso una trampa por el camino y el otro se hirió una pierna y ya no pudo asistir a las tales peligrosas fiestas. Más tarde la joven se dará cuenta de que en estos casos es mejor proceder por las buenas y no a las malas. Cualidades especiales. Ya desde muy niña sentía una gran compasión por los pobres y a los 6 años regalaba su merienda a pobres mendigos y dejaba su abrigo de lana a pobrecitos que tiritaban de frío. Su padre daba suntuosos convites con muchos invitados y allí se repartían muchísimos dulces y confites. A ella le parecía que eso no era necesario, porque los invitados tenían suficientes dulces en sus casas. Entonces se iba escondida a las mesas y sacaba dulces y los echaba entre un talego para repartirlos después entre los niños pobres. Sus hermanas se quedaban después aterradas de que los dulces de la mesa se hubieran acabado tan pronto. Empieza el cambio. Después de una de sus bravatas tremendas y desproporcionadas, le pareció que nuestro Señor le decía cuando ella estaba rezando: tu corazón no parece de carne, sino de acero. Esto la hizo cambiar totalmente en su trato con los demás. Empiezan sus visiones. Tenía una especialísima devoción a la Virgen Santísima y al Divino Niño Jesús, y en su altarcito les rezaba día por día, y una tarde, mientras les estaba hablando con todo fervor, le pareció que ambos le sonreían. Era una verdadera aprobación a los esfuerzos que ella estaba haciendo por volverse mejor. Desde ese día sintió un entusiasmo nunca antes tenido respecto de la santidad. Su gran devoción. A los 11 años descubre que la devoción que la va a llevar al fervor y a la santidad es la de Jesús crucificado, la de las 5 heridas de Jesús en la cruz. Desde entonces su meditación continua es en la pasión y muerte de Jesús. Voto hecho, pero no permitido. Entonces hace a Dios el voto juramento de entrar de religiosa, pero su padre, que desea para ella un matrimonio con algún joven de alta condición social, le prohíbe entrar de religiosa. Y sucede luego que la joven, a causa de la pena moral, empieza a enflaquecerse y a secarse de manera tan alarmante que a su padre no le queda otro camino que permitirle su entrada al convento. Y así a los 17 años se fue de religiosa capuchina. Las 5 llagas. En el convento
se dedicó a cumplir lo más exactamente los deberes de una buena religiosa y a meditar en la pasión y muerte de Jesús, especialmente en sus 5 heridas de la cruz y en su corona de espinas. Y cuando cumplió los 33 años, en 1693, empezaron a aparecer en su cuerpo las 5 heridas de Jesús en las manos, en los pies, en el costado y heridas en la cabeza como de una corona de espinas. Los médicos se esforzaron todo lo que pudieron para curarle esas heridas, pero por más curaciones que les hicieron, estas no cicatrizaron. El señor obispo llegó y durante 3 días examinó las heridas de las manos y los pies y de la corona en presencia de 4 religiosas y no pudo encontrar ninguna explicación natural a este fenómeno. Las heridas se agravaban el Viernes Santo. Piadosa pero humana, a pesar de todas sus cualidades místicas, Verónica se dedicaba con gran éxito a las actividades normales de las religiosas y así llegó a ser nombrada maestra de novicia y a su novicia les aconsejaba que leyeran libros fáciles y sencillos. Y más tarde superiora del convento llegó a ser, y en este cargo se preocupó por mejorar el edificio y hacerlo más saludable y agradable. Lo que recibía de los ricos lo regalaba a los pobres y llegó hasta redactar varias recetas de cocina. Como su fama de santidad era muy grande, 2 hermanas suyas que eran religiosas clarisas le pidieron algún objeto suyo para emplearlo como reliquia. Ella, como en chanza, fabricó una muñequita de trapo muy parecida a su persona y la vistió de monjita capuchina y se la envió más tarde. Cuando muera, bastará tocar con esta muñequita a algunos enfermos y se curarán por la intercesión de la santa. Por orden de su confesor, escribió su autobiografía y por eso sabemos muchos datos curiosos de su vida. Al cumplir sus bodas de oro de profesión religiosa, después de haber vivido 50 años como una fervorosa y santa capuchina, sintió que sus fuerzas le faltaban. Sufrió una apoplejía o derrame cerebral y murió el 9 de julio del año 1727. Santa Verónica, alcánzanos de Dios, que también nosotros tengamos una gran devoción a la Santísima Pasión de Jesús y que esta devoción nos lleve a la santidad. Queremos repetir aquellas jaculatorias tan queridas para ti. Oh Jesús, por tus 5 heridas, te pido que cures las heridas de mi alma. Oh Padre Celestial, por las heridas de Jesús, curad las heridas de nuestro espíritu. Amén.